El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más grande de la historia, donde la mayor parte de las naciones del mundo y las grandes potencias destinaron todas sus capacidades con el fin de esforzar su victoria. Aunque se han contado varios relatos de misterio y sucesos inexplicables durante la guerra, existe una leyenda sobre la apertura de una tumba que tuvo una coincidencia increíble. Y es que si la leyenda fuera cierta, logró dar la victoria a la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. La leyenda es conocida como la maldición de Tamerlán. Y es contada así. Entre los años 1930 a 1950, la URSS creó una comisión científica para abrir las tumbas de personajes históricos. Esta expedición se hizo para saber si en realidad los personajes yacían en sus tumbas. Y también, para realizar la creación de sus auténticos retratos con ayuda de sus restos. Ya que eran figuras importantes que no tenían retratos. El presidente de la Unión Soviética en ese entonces, Joseph Stalin, mencionó que el trabajo para la apertura de la tumba de Tamerlán comenzaría a más tardar en mayo. Así que arqueólogos, historiadores y antropólogos se reunieron para formar la expedición. Y en junio de 1941, Stalin ordenó abrir las tumbas de Tamerlán y otros miembros de la dinastía timúrida en Samarcanda, actualmente Uzbekistán. El 19 de junio de 1941, el equipo comenzó a abrir la tumba de Tamerlán. La única lápida cubierta con un bloque de jade verde oscuro. Pero, los habitantes de Samarcanda protestaron contra la exhumación, mencionando que extraer los cuerpos de sus tumbas llevaría a una catástrofe. Aunque escucharon las palabras de los habitantes, las habían ignorado y decidieron abrir la tumba. Pero, cuenta la leyenda que cuando abrieron el ataúd, en su interior se encontraba una extraña descripción. El que me rompa la paz en esta vida o en la próxima, será sometido a un sufrimiento y morirá. Otra versión indica que en la inscripción de la lápida se leía: cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. En ese momento, todos estaban sorprendidos por la descripción de la lápida. 3 días después, el 22 de junio de 1941 a las 3:15 de la madrugada, los alemanes pusieron en marcha un gigantesco frente de 1.600 kilómetros entre el mar Báltico y el mar Negro, compuesto por más de 4 millones de hombres. Eran 3.5 millones de alemanes y 1 millón de aliados agrupados en 225 divisiones, junto a 4.400 tanques y 4.000 aviones, convirtiéndola en la operación militar más grande de la historia. Hitler había invadido la Unión Soviética, dando inicio a la Operación Barbarroja. Esto se puede interpretar como una mística coincidencia. Un año después, el fotógrafo de la expedición Malik Kayumov logró una reunión con el general del ejército soviético Georgi Zhukov en octubre de 1942. Le explicó la situación y se ofreció a devolver los restos de Tamerlán a su tumba. Finalmente, los restos fueron devueltos el 20 de diciembre de 1942. No se sabe cuándo la leyenda empezó a circular en el país. Pero de acuerdo con los documentos oficiales, la calavera fue devuelta a Samarcanda y se volvió a enterrar el 20 de diciembre de 1942. En menos de 2 meses, las tropas soviéticas salieron victoriosas en la batalla de Stalingrado. Y su victoria contra la invasión de Alemania hizo romper todo el curso de la guerra en la Unión Soviética.
Es una historia difícil de creer. La apertura de la tumba de Tamerlán en realidad coincidió con el ataque de Hitler contra la Unión Soviética. Y el regreso de sus restos en tan solo un par de meses, coincidió con la victoria de la Unión Soviética contra Alemania. Sin embargo, las personas cercanas a Mikhail Gerasimov, la persona que obtuvo el cráneo de Tamerlán para realizar su rostro, sostienen que la historia es inventada. Pero la leyenda aún se sigue contando. Si analizamos la historia, hay varias evidencias que no encajan. Según la leyenda, la inscripción en el ataúd decía que si serían molestados los restos de Tamerlán, comenzaría la grande y terrible guerra. Sin embargo, no había una predicción. En el mausoleo de Gure Amir se encuentra la tumba de Tamerlán. El mausoleo tiene dos niveles. El nivel superior tiene los sarcófagos, mientras que en el inferior se encuentra la cripta donde las tumbas conservan los restos. La tumba de Tamerlán está exactamente en la gran lápida de jade verde oscuro. Esta tiene una escritura en los idiomas árabe y persa. Pero solamente tenía refranes del Corán, algunos adornos tallados en ella, y describía que era la tumba de Tamerlán. Y en la parte inferior de la piedra decía: esta piedra se puso bajo el gobierno de Ulugh-Beg, nieto de Tamerlán, después de ir a Mongolia. Pero ahora sabemos que ningún mensaje parecido fue encontrado en la lápida. Y por último, una prueba que confirma que en la tumba no existía ninguna maldición escrita. Es esta entrevista realizada a Malik Kayumov, el ex camarógrafo que estuvo cuando se abrió la tumba y el único testigo sobreviviente. En el momento de la entrevista, Kayumov tenía 92 años de edad. Kayumov dijo: fui a una casa de té cerca, donde había 3 ancianos sentados. Uno de ellos vino hacia mí con un libro antiguo. Vi que las páginas escritas a mano tenían escritura árabe. Él llevó el dedo a lo largo de las líneas y dijo: mira, hijo mío, lo que está escrito en este libro. Quien vaya a abrir la tumba de Tamerlán dará rienda suelta al espíritu de la guerra. Y sería una masacre sangrienta y terrible tal, que el mundo no ha visto en mucho tiempo. Sin embargo, el plan de la guerra contra la URSS fue desarrollado por Hitler desde diciembre de 1940. La fecha de la invasión estaba prevista el 15 de mayo de 1941. Y finalmente, el plan se determinó el 10 de junio de 1941. Mucho antes de la apertura de las tumbas. Y la otra versión de los hechos pertenece a Kamal Aini, hijo del escritor Saladin Aini, quien tenía 13 años cuando estuvo en la excavación de la tumba. En su diario Kamal escribió: cuando salí de la tumba, vi 3 ancianos que estaban hablando con mi padre, con Semenov y Karan y Yazov. Uno de los ancianos sostenía un libro antiguo. Lo abrió y dijo: este es el antiguo escrito de este libro. Se dice que quien toque la tumba de Tamerlán, alcanzará toda la desgracia de la guerra. Mi padre tomó el libro, lo examinó cuidadosamente y le dijo al anciano: ¿de qué es este libro? Es un importante libro musulmán. Empieza con el nombre de Alá y sirve para proteger a las personas frente a los desastres. Mi padre respondió: este libro, escrito en persa, es una colección de historias y batallas sobre héroes históricos. Y se hizo a finales del siglo XIX. Las palabras que usted habló de la tumba de Tamerlán, fueron escritas en los márgenes del libro.
Estas palabras son dichos tradicionales que se hacen para proteger las tumbas de figuras históricas. Pero, para fines científicos se pueden abrir tumbas antiguas. Después el libro se lo dio a Karan y Yazov. Vio el libro y asintió con la cabeza. Y después, el libro lo tomó Kayumov. Y vi que él daba vuelta a las páginas como en los libros europeos. Pero, el libro fue escrito en persa. Y debería haberlo leído desde el otro lado. A partir de esto llegué a la conclusión de que Kayumov no sabía persa. Y por lo tanto no podía tener una buena comprensión de lo que estaban diciendo. Como hemos visto, los dos testigos confirmaron que la leyenda en realidad vino de los tres ancianos con el libro. Sin embargo, este es solo un libro que estaba lejos de ser antiguo y sagrado. Además, la operación de la invasión ya estaba planeada desde diciembre de 1940. Y 2 meses antes de devolver los restos, el Ejército Rojo ya estaba planeando una contraofensiva incrementando su poderío militar para derrotar al enemigo desde septiembre. La información dada por los supervivientes de la expedición ha sido poco difundida en las páginas de Occidente. Por lo que la leyenda de la escritura en la lápida aún puede encontrarse. De lo que no hay duda es que la apertura de la tumba, y la mayor estrategia de ataque contra una de las enormes potencias del mundo en tan solo 3 días de diferencia, ha sido una increíble y mística coincidencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Puedes compartirlo y suscribirte para ver más vídeos como este. Y también, puedes comentar lo que opinas de la leyenda. Muchas gracias por sus visitas y likes azules. Los veré en el siguiente vídeo muy pronto. Hasta pronto.